Bueno, buenos días a todos y todas. Lo primero, gracias a los compañeros de la prensa por acompañarnos, también al alcalde. Bueno, la rueda de prensa de hoy nace de una intención del Departamento de Movilidad de montar una nota de prensa con los resultados del transporte público y al final queríamos contar tantas cosas que preferimos hacer esta rueda de prensa y contarlo en general y también poder hacer preguntas que puedan ser interesantes. Como digo, bueno, vamos a contar un poco el transporte público en la ciudad de Sagunto, la evolución de los últimos años, la situación actual, acciones de futuro y también demandas a otras administraciones. Primero, un poco poner en contexto. El transporte público dentro del ayuntamiento se gestiona desde el Departamento de Movilidad Urbana, un departamento que hace muchas otras cosas. Aquí las podéis ver. Pues, por ejemplo, gestionamos la señalización horizontal, la señalización viaria, la horizontal y vertical, y también señalizamos todos los eventos que se realizan en la ciudad, los eventos de todo tipo, culturales, deportivos, festivos, etcétera. Ahora estamos en dos proyectos, como la zona de acceso restringido a Ciutat Bella y también la implantación de las zonas de bajas emisiones a lo largo de este año. Gestionamos inversiones, como esa red de carriles bici que vamos a ejecutar con los fondos Next Generation. Gestionamos otras inversiones, nos ocupamos, participamos en cualquier actividad de ocupación de vía pública, o sea, gestionamos directamente las mesas y las sillas, las concesiones de mesas y sillas, gestionamos directamente y concedemos las concesiones de vados. También, cada vez que hay una obra, también participamos en la concesión y hacemos informes para otros departamentos. Y en general, pues también participamos haciendo planes y estudios de movilidad, como el plan de movilidad que se hizo en el año 2018, estudios de movilidad de todo tipo, control de aforos, ordenanzas, informes, etcétera. Antes de pasar ya al tema que nos ocupa hoy principalmente, que es el transporte público, mi agradecimiento a los trabajadores y trabajadoras del Departamento de Movilidad que cada día hacen posible que todo el trabajo salga adelante. Como digo, hoy principalmente vamos a hablar de transporte público, del que gestionamos directamente, que es el urbano, y también pues, el que nos relaciona con otras administraciones principalmente. Un poco para poner en contexto, explicar el transporte urbano, el transporte público que tenemos por la ciudad. Tenemos el que es de competencia municipal directa, que es el transporte urbano, al final el que circula por nuestra ciudad, que principalmente, bueno, únicamente es el autobús en este caso, que como todos sabéis, pues lo presta la empresa APSA a través del servicio llamado Servicio Urbano de Viajeros, Servei Urbà de Viatgers, y que actualmente tiene 4 líneas, la D, la C1, la C2 y el bus de NIT, que es la 335. Luego tenemos competencia autonómica, que aquí en esta ciudad lo presta la Autoridad del Transporte mediante bus, que es las conexiones que tenemos con la ciudad, con otras de Sagunto y Puerto de Sagunto, pues con otros núcleos. Principalmente es la conexión que tenemos con Valencia, que casualmente también presta la empresa APSA a través del sistema Metrobús, y es la línea 115 y parecidas. Sí que es cierto que tenemos otras conexiones con autobús, pues como tenemos con Los Valles, tenemos una con la Baronía y el Alto Palancia, pero bueno, son mucho más residuales que la principal, que es la que nos conecta con Valencia. Y luego también tenemos un transporte público de competencia estatal, que es el Cercanías, ampliamente conocido, que presta la empresa estatal Renfe, y que aquí tiene una línea principal, que es la C6, que nos conecta con Valencia y Castellón. Todos sabemos que también tenemos la C5, que nos conecta hasta Caudiel, de un uso también mucho más residual que la principal, que es la C6. Una novedad que hemos tenido este año es esa unificación en la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia de todo lo que he ido contando, excepto las cercanías con Castellón. Y como podéis ver en ese rectángulo grande, todo lo que ha quedado englobado en esa Autoridad del Transporte, que ha implantado esa tarjeta Suma en un sistema integrado de transporte público, como ya tenían Madrid y Barcelona. Hoy, principalmente, lo que queríamos trasladaros son los resultados del transporte de competencia municipal, el transporte urbano. Y bueno, vamos a ello. La pregunta que nos hacemos es cómo fue el transporte urbano en el año 2022. Ahí tenéis, podéis consultar mes a mes cómo han ido las distintas líneas, pero al final el dato definitivo es que en el 2022 631.147 usuarios y usuarias utilizaron nuestro transporte público urbano.
Luego diremos esto es mucho o esto es poco. Por líneas, pues la línea D, que es la principal, la que lleva una gran parte de los viajeros, sumó 540.000, las C1 y la C2, que son las circulares que unen Sagunto y Puerto con el hospital y en algunos de los servicios con Canet y Almardá, llevaron 85.000 y el bus de Nit, que solo se presta los sábados, pues 5.526. Como dato, si solo hubieran viajado ciudadanos y ciudadanas de Sagunto, pues cada uno de nosotros hubiera viajado en autobús 9,2 veces. Sí que es cierto que es un dato, bueno, anecdótico. Y estos son los datos, vamos, los datos estadísticos oficiales, y esto es mucho o es poco. Aquí tenemos en gráfica la estadística anual. Sí que es cierto que en el año 2022, al menos hasta marzo, seguíamos influenciados por la pandemia. Pero bueno, a partir de marzo ya el transporte público, más allá de que se debe llevar mascarilla, pues la influencia de la pandemia ha bajado. ¿Y esto es mucho o poco? Pues el año anterior, el récord anterior de viajeros en nuestro transporte público era del año 2019, donde viajaron 543.483, es decir, 87.664 menos. Por lo tanto, desde el año anterior, del récord anterior, que era año 2019, aquí, pues el número de viajeros ha aumentado un 16%. Eso, y ahí si repitiéramos el dato, ¿eso es mucho o poco? Pues hemos consultado en general en la Comunidad Valenciana cuánto ha bajado o subido el uso del transporte público entre 2019 y 2022, y en líneas generales el resto de municipios que tienen transporte público pues ha habido una bajada del 24%. Por lo tanto, mientras en el resto de ciudades y municipios la bajada es del 24%, aquí en Sagunto tenemos una subida del 16%. Por lo tanto, los datos son satisfactorios y estamos satisfechos de ellos. Tenemos algunas estadísticas pues, de ir comparando distintos años. Aquí podemos comparar ese 2019, que era el anterior récord, con este 2022, y los 2020 y 2021 que están influenciados claramente por la pandemia. Aunque bueno, alguna cosa curiosa, ¿no? Por ejemplo, ese 2020, que empezaba muy bien, de hecho sigue siendo el febrero de 2020 el febrero que más viajeros y viajeras ha llevado en nuestro transporte público. Aunque ya vemos que especialmente después de verano, pues es cuando llevamos hasta el mes de noviembre de 2022, que es el récord, cercano a los 70.000 viajeros en un único mes en nuestro transporte público. Como digo, pues por comparar con años anteriores, aquí podemos comparar con más años aún, y en general vemos que prácticamente todos los años con más o menos usuarios tienen la misma tendencia, y este 2022 pues es especialmente significativo, que está prácticamente, excepto el principio del año, que como decía aún estaban los coletazos del coronavirus, pues en general se muestra por encima en todos los meses, y prácticamente es el mes con más viajeros en cada mes, como decía, incluso con ese máximo en noviembre del 19. En la siguiente, pues podemos ver cómo viajan nuestros viajeros, también como información general. En nuestro transporte público, pues actualmente hay 3 formas de viajar: con el billete sencillo, que es, bueno, como lo dice, sencillo en todos los aspectos. Subes al autobús, pagas 1,45 y subes al autobús. En ese caso, el billete sencillo sigue siendo el que más se utiliza. En el 2019 teníamos 270.000 usuarios y en el 2022 pues hemos subido 17.000 aproximadamente. Y luego tenemos 2 tipos de bonos: los que ofertamos desde el Servicio Urbà de Viatgers, desde el Ayuntamiento, que aquí sí que hemos tenido 15.000 usuarios menos, y luego los bonos de la Autoridad del Transporte, que es la gran novedad de este año, gracias a, como luego explicaremos, al convenio que hemos firmado con la Autoridad del Transporte, que permite que los bonos suma se utilicen en nuestro transporte público. Ahí tenemos un aumento considerable, desde 21.000 a 87.000, sin contar, que los podríamos haber englobado, pero lo hemos sacado aparte por dar el dato, de que desde el 9 de octubre, los usuarios de menos de 30 años que han obtenido la tarjeta gratuita pues pueden viajar en nuestro autobús, y por dar el dato, pues desde que se puso en marcha la medida hasta finales de año, pues fueron cerca de 19.000. Es la línea azul que vemos que crece al final, y que seguro que como luego diremos que la medida se va a ampliar, pues seguirá creciendo. Y esto sería pues un poco pues como nuestros viajeros y viajeros viajan. Hemos comparado el año anterior récord, que como digo era 2019, antes de la pandemia, y este 2022. Y ahora, por explicar un poco, en general, en líneas generales, pese a que
yo la verdad que siempre soy muy crítico y hay mucho por mejorar en transporte público, concretamente urbano, pero ¿por qué estos datos del año 2022? Que además son diferentes a los que se dan en otras ciudades o en otros municipios de la comunidad que pese a que han mejorado datos respecto a los 20 y 21, se han quedado lejos de superar el 2019. En el año 2021 se modificaron las líneas, como recordaréis, además lo explicamos aquí mismo y ya llevan cerca de 2 años implantadas. Pasamos de 2 urbanos que unían Sagunto, únicamente Sagunto con el hospital y únicamente Puerto con el hospital. Los unificamos en 2 líneas ahora circulares que van de Puerto a Sagunto y al hospital y también, como decía, al Mardá. Estas 2 líneas, pues bueno, desde 2019 las antiguas urbanas llevaban 65.000 y las nuevas circulares 85.000. Son 20.000 más, no toda la subida viene de aquí, pero sí que ha tenido más usuarios. Además, desde 2021 que pusimos las nuevas líneas, intentamos la coordinación con los horarios de Renfe. Es muy complicado porque a veces Renfe también los cambia unilateralmente y en este tiempo, de hecho, lo ha hecho. Pero bueno, también que todas las líneas acaben yendo de Sagunto a Puerto es importante para que haya más frecuencia en la estación de Renfe. Y creemos que esta es uno de los motivos que también ha tenido influencia. Aparte, y además considerable y a destacar, la apuesta de la Generalitat Valenciana y la Autoridad del Transporte la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia por el transporte público, principalmente con esa integración tarifaria que comentaba antes en el rectángulo inicial, pues una integración tarifaria donde la Autoridad del Transporte ha englobado al transporte urbano de Valencia y al de otras ciudades como el nuestro, ahora lo comentaremos con el convenio, las cercanías, como digo, desde nuestra ciudad hacia Valencia, a Metro Valencia y Metrobús, que es esa línea 115, y lo ha creado dentro de una tarjeta Suma, con distintas modalidades que además pues, nos permiten en nuestro transporte público su utilización, y ya lo introduzco gracias a ese convenio que firmamos en noviembre, pero con efecto retroactivo desde todo el año, ¿no? Entonces, con esa tarjeta Suma, que además ha tenido una bajada de precios considerable respecto a lo que había anteriormente, pues podemos viajar en nuestro transporte urbano. Y además, pues la Autoridad del Transporte modificó sus zonas de uso, pasando de 4 zonas, donde Sagunto estaba en una zona D, pues relativamente alejada, ¿no? Teníamos hasta 3 zonas hasta llegar a la capital, y ahora mismo solo hay 2 zonas, la A y la B. Nosotros estamos en la B, o sea, a una de la capital, con lo tal, con las nuevas tarifas, Sagunto ha sido la ciudad de la Comunidad Valenciana, bueno, de la provincia, que está dentro de la autoridad más beneficiada con esta bajada de tarifas. Y pese a que hoy hablamos principalmente del urbano, especialmente la comparación con las cercanías ha sido considerable. Así que esta apuesta de la Generalitat y de la Autoridad del Transporte, que ya se creó en el 2015, pero ha sido este año 2022 cuando su eficacia ha entrado en marcha, pues ha sido importante. Y otro aspecto característico, se ha ido dando muchos anuncios, pues ha sido la política tarifaria que ha habido principalmente desde verano, por todas las administraciones implicadas, desde el propio ayuntamiento, que aplicó esa bajada del 30% como el resto de ciudades pudieron aplicar en sus transportes urbanos, ese bus gratuito que, como digo, tenemos desde octubre, cercanías, que también ha sido gratuito y es indirecto, pero gracias a que cercanías es gratuito, pues hay ciudadanos y ciudadanas que se animan a coger el bus primero para luego trasladarse en cercanías. La Autoridad del Transporte también se ha sumado a ese 30%, desde el 15 de septiembre creo que fue, y en general, obviamente, esta política tarifaria agresiva que tenía el objetivo de lucha contra la infracción y de favorecer al final a las familias su economía, pues aquí en Sagunto nuestro transporte urbano ha tenido una influencia directa en los usuarios y usuarias. Lo cual, pues, más satisfechos, porque además dentro de lo que cabe, pese a que tenemos mejoras, no hemos llegado a colapsar nuestro sistema, sino que hemos podido llevar este mayor número de usuarios, pues en general, de forma normal. Y bueno, finalizado este análisis 2022, que como decía, en términos generales, desde el Departamento de Movilidad, satisfechos con el resultado. Hemos hecho esfuerzos para que esto se dé así, vamos a seguir haciéndolos, pero bueno, 2022 se cierra de forma muy satisfactoria. Y bueno, ahora pasamos en qué vamos a hacer en el 2023 en general, ¿vale? Aquí empezamos ya con algunos anuncios, porque tanto el Estado como el Ayuntamiento como la Generalitat Valenciana van a mantener y ampliar esa política tarifaria.
Por ejemplo, ese descuento del 30% que teníamos hasta hoy, que sigue vigente, pues desde el 1 de enero, tanto en las tarjetas Suma, que tenemos ahí la bajada, como nuestro transporte público, nuestros bonos del propio servicio urbano de viajeros van a bajar hasta el 50%, del 30 al 50%. Vamos a tener una reducción mayor. Por ejemplo, para viajar a Valencia en un bono de 10 viajes, el precio actual, bueno, el actual es 8,40 porque ya tenía ese 30, pero el bono oficial salió a 12 euros y ahora mismo pues, por 6 euros tendremos 10 viajes desde aquí hasta Valencia, quiero decir, el viaje a 60 céntimos, los mayores de 30, porque otro anuncio que podemos hacer es que Sagunto se sumará a esa gratuidad del transporte público para menores de 30 hasta finales de julio también. Lo tenemos ahí abajo, así que los menores de 30 pueden mantener la tarjeta que ya han adquirido, o incluso al que no se haya animado, pues ahora tiene más meses, más motivos para trasladarse hasta Valencia y conseguir esa tarjeta en alguna de las estaciones de Metro Valencia que las solicitan. Y bueno, ya el Gobierno ya anunció hace tiempo que durante todo 2023 esos bonos de cercanías también serían gratuitos. O sea, por lo tanto, la primera medida que tenemos, el primer anuncio que tenemos que hacer, que en este 2023 vamos a mantener y ampliar esa política tarifaria. Pero bueno, como no todo es política tarifaria, este 2023 también tiene mucha más faena para el departamento y para la empresa que presta el servicio. Por una parte, pretendemos en breve incorporar un autobús eléctrico, con la importancia que eso tiene de reducción de emisiones y sobre todo porque es un autobús que tiene más capacidad que los actuales, por lo tanto ampliaremos un poquito esa capacidad que tiene principalmente la línea D. En breve la empresa espera ponerlo en circulación, con lo cual será una buena noticia. Sabemos que con el cambio de líneas que hubo en el 2021 se generó un punto más difícil en la actual estación parada que tenemos donde Renfe. El objetivo era unificar cerca de la estación esta parada. Sí que es cierto que ha generado algunos problemas y este año pues queremos hacer una actuación que permita ampliar la zona de parada de los buses y también la zona de descanso de los viajeros y viajeras, o sea, que esperen el autobús de forma más segura y más cómoda. Queremos hacer esta actuación, ahí tenemos el planito, no se entiende muy bien, pero ese es el planito de la actuación que queremos hacer para este año. Y principalmente también ya hemos lanzado un análisis completo de nuestro transporte público, lo hemos adjudicado, lo adjudicaremos en breve a una empresa que va a hacer un análisis completo de nuestras líneas para hacia final de año lanzar una nueva licitación de nuestro transporte público. ¿Qué vamos a estudiar para este proyecto? Pues queremos mejorar las conexiones con el Hospital y Almardá. Sabemos que los horarios de tarde y de los sábados son deficientes y estudiaremos cómo podemos ampliarlos. Y bueno, también habrá que estudiar las paradas y tenemos el compromiso con la Generalitat Valenciana que dentro de este estudio que vamos a lanzar, pese a que pueda ser dentro de unos años, nos planteemos ya líneas que presten servicio a los polígonos industriales. Como digo, esto es algo que va a iniciarse en breve con una empresa que va a estudiar de cero nuestro transporte público, porque, como digo, los resultados de 2022 son satisfactorios, pero no podemos quedarnos en lo actual ni solo en política tarifaria. Queremos estudiar qué es lo que tenemos y que principalmente a partir del próximo año pues, las líneas pues, sean renovadas y, en general, el sistema pues, sea actualizado, modernizado y renovado. Y esto, dentro de lo que tiene que ver con transporte urbano, el propiamente urbano, es lo que vamos a hacer. Ahora, ampliamos un poco la visión, no era el objetivo principal de la rueda de prensa, que era analizar nuestro transporte urbano, pero puesto que el transporte interurbano pues, también tiene relevancia importante en la ciudad, pues vamos a hacer algunos comentarios. Como ya he comentado, la Generalitat Valenciana y la Autoridad del Transporte van a mantener esa política tarifaria, no solo mantener, sino que ampliar. Como digo, también Renfe la mantiene durante todo el año 2023. Otras cuestiones que se van a hacer van a ser la instalación de nuevas marquesinas en todas las paradas de Metrobús. Eso obviamente va a tener también influencia en nuestro transporte urbano porque muchas de ellas son compartidas. Aquí tenemos el modelo de marquesinas que se pretende adaptar, mucho más interactivo y cómodo. Tenemos el compromiso de que se empiecen a implantar cuanto antes.
La autoridad, como digo, la Generalitat pues tiene el compromiso de estudiar con nosotros esas conexiones a los polígonos industriales. Finalmente tampoco sabemos quién las prestará, si el Ayuntamiento, si la Generalitat, pero bueno, tenemos ese compromiso de estudiarlo durante este año 2023 para sobre todo conforme los polígonos se vayan llenando de empresas, pues podamos ya facilitar transporte público. Y también aquí la Generalitat y la Autoridad del Transporte van mucho más avanzados a nosotros. Ya han anunciado que en breve se licitará el nuevo contrato de Metrobús, la nueva línea CV102, que presta servicio principalmente a nuestra ciudad. Sí que es cierto que algunas de las líneas se amplían hasta Valdusó y otros prestan servicio a las ciudades que hay entre Sagunto y Valencia. Ya han anunciado en qué va a consistir el proyecto básico, que como digo se licitará el próximo mes, donde se amplía de forma considerable el número de buses actual. Ahí tenéis algunos de los datos. Por ejemplo, desde Puerto de Sagunto a Valencia, pues actualmente tenemos 26 autobuses y con el nuevo proyecto pues pasaremos a 47. Por dar solo algunos de los datos, ya digo que hasta del 110%, por ejemplo, los de Sagunto a Valencia, que pasarán de 18 a 39. Como digo, hasta del 110% ese aumento de buses que prestarán servicio a nuestra ciudad con Valencia. Además, se anuncia y se implantará una nueva línea nocturna que conectará Sagunto y Puerto con Valencia, para favorecer ese ocio nocturno, tanto de los ciudadanos de Sagunto que quieren trasladarse a Valencia, como los de Valencia que quieran trasladarse a nuestra ciudad. Se anuncian unas conexiones con Almardá y hay un compromiso de la Autoridad del Transporte que una vez se conozca la empresa adjudicataria y su oferta, pues que esas mejoras que plantee, pues parte lleguen a nuestra ciudad. Ya les hemos hecho llegar algunas, pero una vez seguiremos en negociaciones con ellos para que este servicio que se preste cuando entre en marcha, pese a que se ha anunciado ahora, esto tardará unos meses. Las licitaciones de los proyectos de transporte público son complicados y sabemos que tardarán al menos 6 meses, pero bueno, que el camino sea esta ampliación de frecuencias, la verdad que está muy bien y es el camino a seguir, aunque ya digo que no dejaremos de insistir ni a la Generalitat ni a la Autoridad de Transporte de que la ciudad necesita cada vez más y más con lo que aspiramos a crecer en población. Y ya por último, y como nunca hay que dejar de hacer demandas y porque lo hacemos, hay cuestiones que desde el Departamento de Movilidad, desde el Ayuntamiento, muchas veces incluso desde el Pleno, pues hay demandas que no vamos a dejar de hacer. Con la Autoridad del Transporte tenemos una, que es esa conexión directa con el campus de Burjasot de la Universidad o en general con esa zona del área metropolitana, que sería la cercana al campus de Burjasot, una línea directa que conecte Sagunto y Puerto con este campus universitario. La verdad que lo llevamos demandando, al menos en esta legislatura, nosotros reiterativamente, no hemos tenido respuesta. Sí que se han comprometido a mejorar la conexión mediante un transbordo de buses, pero bueno, nosotros ya digo que vamos a seguir ahí. Con la Generalitat Valenciana, una cosa que quedó parada, que la iban a implantar ya hace unos meses, que era que con la nueva tarjeta Suma teníamos una política tarifaria muy fuerte con Valencia, pero Castellón mantenía las tarifas que tenía antes. Había un compromiso de la Generalitat Valenciana de implantar una nueva tarjeta Suma más en la que estuvieran las cercanías de Castellón. Eso se paró porque las cercanías pasaron a ser gratuitas. Pero cuando esta política de cercanías gratis finalice, hay que tener implantado esa tarjeta Suma Más para que los viajeros que se desplazan, especialmente universitarios, a Castellón, pues puedan también beneficiarse de unas tarifas más reducidas. Y luego hay 2 demandas que nunca dejaremos de hacer, que es principalmente mejorar la conexión del núcleo de Puerto de Sagunto con Valencia y al final ya con amplitud, porque conforme van pasando plenos ampliamos. No vamos a dejar de reclamar esa conexión con cercanías a Renfe y a Adif y en general al Gobierno de España, y una mejora de la conexión del Puerto de Sagunto a la Generalitat también. Hay un compromiso de ellos de estudiarlo, dentro del plan de movilidad metropolitano, pues hay algunas alternativas, pero ya digo que no vamos a dejar de demandar esa mejora de la conexión, principalmente de Puerto de Sagunto, pero por qué no, también del núcleo histórico. Creemos que con la población que aspiramos a tener es necesario y urgente que se analice la situación y que mejoremos esta conexión para no depender únicamente del autobús. Ya digo que la verdad que estamos contentos de esa ampliación al 110% del número de frecuencias, pero aún tenemos que ir más allá.
Y bueno, con esto llegaríamos al final de la presentación. Por último, siempre desde el Departamento de Movilidad, pues tenemos nuestro email sobre transporte público para que cualquier ciudadano pueda hacer sus aportaciones. En este participa sub@itosagunto.es y nada, la verdad que, como decía, datos satisfechos de transporte público urbano en el año 2022 y seguimos trabajando para que este 2023 y siguientes pues siga la ciudadanía confiando en el transporte. Y bueno, ahora antes de pasar a las preguntas, Darío. Sí. Bueno, muy brevemente, porque creo que Javi lo ha explicado en profundidad. Yo creo que ha habido desde luego un cambio con respecto a la política del ayuntamiento en ámbito de movilidad. Y tengo que agradecérselo tanto al concejal como a la técnica. Este equipo de gobierno ha apostado por reforzar el Departamento de Movilidad de cara a poder tener una estrategia. Y yo creo que hoy precisamente esta presentación acredita ese trabajo serio, riguroso, de apuesta por el transporte público que hay detrás. Los pasos que estamos dando son siempre analizando todos los datos que podemos recoger y planteando siempre mejoras de cara a los servicios hacia la ciudadanía. Yo creo que eso supone un cambio de paradigma, es desde luego una muestra del camino que debemos seguir y es una obligación también que debemos tener los poderes públicos, las administraciones públicas, de cara a poder seguir mejorando cualquier tipo de servicio público. Así que deciros al departamento, daros la enhorabuena por el trabajo y que en este sentido, pues desde luego, sois un ejemplo a seguir. Aquí decir también que las tres administraciones, tanto el Gobierno de España como la Generalitat, como el Ayuntamiento, estamos alineados en esas mejoras de las prestaciones, pensando también, obviamente, adaptándonos a los diferentes momentos que vivimos, como es, por ejemplo, el caso de la lucha contra la inflación y esa necesidad que hemos tenido de rebajar las tarifas para poder facilitar a las familias su día a día, como no podía ser de otra forma, y seguimos manteniendo también esa mirada a largo plazo. Yo creo que la visión que ha dado Javi es una visión muy correcta, en la que nosotros estamos haciendo nuestros deberes de cara a la línea urbana, a la vez estamos trabajando con las administraciones en las mejores correspondientes, hemos conseguido grandes avances esta legislatura, recuerdo que al principio hablábamos de esa equiparación de precios entre los billetes sencillos de Sagunto y Puerto como algo que nos llevaba años y años reivindicándose y nosotros por fin conseguimos, pero es que a lo largo de todos estos 4 años, a pesar de la pandemia y de todos los obstáculos que nos hemos encontrado, la verdad es que hemos ido evolucionando muy favorablemente. Y también, por supuesto, agradecer a la ciudadanía su confianza en el servicio. La ciudadanía nos traslada muchas veces aspectos que mejorar de forma constructiva y nosotros con la empresa intentamos siempre dar solución como no podría ser de otra forma. Es cierto que a veces cuesta un poco eso de entender que un servicio se presta por parte del Ayuntamiento, otro servicio se presta por parte de la Generalitat, pero nosotros intentamos ser máximamente didácticos y en cualquier caso siempre estamos por defender el interés de la ciudadanía. Además, tengo que decir que este departamento se toma muy en serio esa participación ciudadana. Un ejemplo, obviamente, es ese participasub@itosagunto.es, al que recomendamos a todo el mundo que lo utilice en caso de que tenga sugerencias o que haya experimentado algún tipo de problema, y que nosotros tenemos ese compromiso con un servicio público que consideramos imprescindible. Hay veces que cuando hablamos de transporte público se pierde un poco. Cuando hablamos de transporte público también hablamos de igualdad de oportunidades, de que todo el mundo tenga derecho a poder circular por nuestra ciudad y que eso también además te da acceso a otros servicios. Hablemos del hospital o hablemos de cualquier otro, ¿no? Si hablamos de la renovación del DNI, pues habrá ciudadanía que tendrá que bajar al puerto innecesariamente. A día de hoy, en contra de nuestro criterio, pero si la ciudadanía del puerto tiene que hacer trámites en la Seguridad Social, también tendrá que subir aquí, con lo cual, al final, cuando hablamos de un servicio público, hablamos precisamente también de ese acceso a todo el resto de servicios y, por tanto, de esa igualdad de oportunidades, ¿no? Un servicio público que cada vez más apuesta por sostenibilidad, con esa inclusión de un bus eléctrico y también, por supuesto, de accesibilidad, que hemos hecho también mejoras a lo largo de estos años. Y esa es la línea que vamos a seguir, comprometidos con seguir dignificando un servicio público que consideramos imprescindible para nuestra ciudadanía y para el desarrollo de la ciudad. Y ahora, si tenéis dudas.
No, el tema de los polígonos no está dentro del ámbito de esta licitación. O sea, este proyecto de transporte que ya se publicó hace tiempo, de hecho se publicó hace cerca de 5 años, creo que fue en el 2018, el primer borrador, luego ha habido modificaciones sustanciales de él, no tenía por objetivo las conexiones con los polígonos. Ya digo que las conexiones con los polígonos las vamos a trabajar con algunas de las empresas, con la Generalitat, pero con una visión que no estaría dentro de este contrato que la autoridad va a licitar en el próximo mes. ¿Supone que igual en 6 meses ya tenemos ese aumento de los autobuses o habrá que esperar entre los A7 o A7 que se licitan? Las licitaciones en general, y ya sabéis que también soy el concejal de contratación, las carga el diablo. Y las de transporte público en particular, entonces el diablo más malo que te puedes imaginar. Entonces yo sé que la Consellería, y en este caso esta línea concreta, aunque se ha lanzado junto a otras, esta línea concreta la licita la Autoridad del Transporte, sé que tiene el máximo de los cariños e importancias por ella, pero luego pues el tema de plazos, recursos, resolución de recursos, no podemos darlo. Yo el otro día cuando se lanzaban los datos me decían, ¿pero eso cuándo? Y yo, pues antes de la salida del verano no será, y posteriormente, pues cuando yo sé que tiene la voluntad de que cuanto antes, pero no podemos asegurar una fecha con una licitación mediante. Porque cuando llegue esa licitación sí que parece que en las juntas que hay más frecuencia, hay más usuarios que si quieres subir al autobús, pues habrá más servicio para que los usuarios se puedan ir a Valencia, porque ahora hay un problema que a veces en horas punta el autobús se llena y se queda gente que no se puede subir, aunque nosotros sea denunciado en algún sitio. Entonces, ¿eso se va a solucionar cuando llegue el contrato o antes de que llegue ese nuevo contrato sea va a poner alguna medida? El alcalde lo ha explicado bien, ese autobús no es de nuestra competencia, nosotros hacemos las gestiones. Cada vez que un usuario o usuaria nos comunica, hoy se ha ido el autobús, el refuerzo no ha venido, o he tenido que esperar, nosotros directamente se lo trasladamos a la empresa y a la autoridad, pero son ellos los que dentro de su contrato actual pues pueden hacer más modificaciones, pero es difícil que se hagan. Sí que es cierto que las situaciones son puntuales. Cuando un autobús deja a alguien en la parada es puntual, no ocurre ni todos los días ni normalmente. Pero ya digo que esa solución se dará cuando entre en vigor el nuevo contrato. Porque lo que está claro es que la empresa se ciña al contrato que tiene en vigor de la autoridad metropolitana. Bueno, nos consta que la empresa muchas veces excede sus obligaciones, o sea, hace más de lo que le tocaría, por petición nuestra y de la autoridad. Por complementar. Sí. Si sueltas el atril que te veo ahí. Dos aspectos. Uno, con respecto a los polígonos industriales, yo creo que ahí es clave también esa estrategia que tiene la Generalitat de conexión de lo que ellos llaman área metropolitana en sentido amplio, ¿no? Con ese plan MOVES, de conexión Sagunto-Valencia, pensando también incluso en posibilidad de conexión con Rafael Buñol, pensando en metro. Ahí la verdad es que las opciones son muchas y muy variadas y hay que empezar a dar pasos. Entonces, dentro de todo ese estudio amplio, claro, cuando hablamos de un polígono industrial como el nuestro, que ya de por sí ya contrata también a personas que van más allá de nuestro municipio, y hablamos de añadir potencialmente toda la planta de Volkswagen y potenciales inversiones extras, al final hablamos de conexiones que van mucho más allá de lo que es estrictamente nuestro municipio. Entonces, todo ese trabajo de polígonos industriales también estará incluido ahí. Está fuera, entre comillas, porque todavía no se han tomado las decisiones correspondientes, pero nuestro servicio de ciudadanos de conexión con Valencia no puede estar esperando a que todo esto ya lo tengamos claro y sepamos exactamente cómo se tiene que llevar a cabo esa conexión. Entonces, se van a ir dando pasos, pero necesariamente estaba desgajado en dos cosas diferentes. Y dos, has preguntado, yo no sé si se ha denunciado en algún sitio. Hombre, lo hemos hecho en el Pleno, que lo hemos denunciado. Lo hemos hecho en las reuniones con la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia. Lo hemos hecho directamente a responsables políticos más altos de la Consellería, véase secretaria autonómica en el ámbito de movilidad, véase la propia consellera. Nosotros hemos insistido todo lo que hemos podido y más, como que esta es una de las reivindicaciones que consideramos imprescindible que la Generalitat responda, ¿no? de respuesta a la misma, y vamos a seguir en esa misma línea porque entendemos que esto es una necesidad con Burchasot, con las frecuencias. Lo que ha dicho Javi también es cierto. Claro, aquí
la licitación, ¿no? Obviamente, dice, obliga a la empresa a unos determinados parámetros que ahora nos hemos visto superados por los mismos, porque la pandemia y la pospandemia y los cambios tarifarios, etcétera, etcétera, la verdad es que ha modificado sustancialmente cómo la ciudadanía ve el transporte público. Y eso ha llevado a algunos problemas, particularmente con la línea de conexión a Valencia, más acentuados, ¿no? Pero sí que ha habido una pequeña respuesta, obviamente no suficiente, pero sí que va más allá de lo que es el contrato por parte de la empresa y por parte de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia. ¿Es suficiente? No. Esperamos, nosotros vamos a seguir presionando para que en la medida de lo posible esos momentos que vemos más saturados del día tengan una mejor respuesta de aquí a que entre en vigor el contrato. Sí. La respuesta es que sí. Nosotros vamos a seguir presionando como no puede ser de otra forma. Cierto es que a día de hoy no tenemos un instrumento jurídico para poder obligar a la empresa a que eso sea así. Precisamente para eso se hace la licitación, que como decía Javi, está más adelantada que la nuestra. Pero hasta que eso llegue vamos a seguir presionando para que la empresa, en la medida de lo posible, que nadie se piense, por cierto, que aquí se regala nada, eso se le pide un servicio extra a la empresa lo factura igualmente, pero es verdad que está en una situación un poco de extralimitación de lo que son las obligaciones estrictas del contrato, ¿no? Vamos a seguir presionando para que en la medida de lo posible se siga mejorando ese servicio sin esperar a... Y yo creo que la fecha límite, un poco como ha dicho Javi, la perspectiva es que como muy tarde, lo ideal sería que en septiembre de este año ya tengamos todas esas mejoras en vigor porque esté en vigor el nuevo contrato. Veremos si es así porque, lamentablemente, como pasa con estos grandes contratos, recientemente la Autoridad Portuaria de Valencia con el desarrollo de la terminal, ¿no? Pues ya no es solo la propia licitación millonaria que está detrás de ello, es que después hay recursos administrativos, empresas que no están contentas con el resultado, que intentan frenar la adjudicación, etcétera, etcétera. Entonces, yo sé que existe la mejor voluntad, pero es cierto que, como decía Javier, pues las licitaciones las carga el diablo. Bueno, no son, lo que se ha publicado son la delimitación de las 4 zonas que entienden prioritarias y dentro de las 4 zonas que entienden prioritarias nosotros somos la número 1 de las prioritarias. El Metrotram. Está verde. A ver, se van dando pasos. Yo aquí quiero decir que, por ejemplo, parte de esa estrategia era iniciar con un carril BAO, que el día de mañana permita que precisamente nuestros autobuses tengan menos problemas de poder acceder a Valencia. Todo eso tiene que ir ligado también con una estrategia de ciudad y tiene que haber una inversión importante que venga de la Generalitat para poder dar la mejor respuesta y las conectividades en el menor tiempo posible, que al final es lo que quiere el ciudadano. Entonces, se va dando algún paso, pero todavía está verde, todavía tiene que avanzar mucho por parte de la Generalitat. En ese sentido, incluso en los términos que decía, cuando hablamos de la conectividad Sagunto-Valencia, ¿se va a producir alguna parada intermedia? ¿No se va a producir parada intermedia? ¿Se van a incluir polígonos industriales? ¿No se van a incluir polígonos industriales? ¿Una parada en Parsagunt 2? Que sabéis, por ejemplo, que una de las exigencias que Volkswagen puso encima de la mesa es poner una estación intermodal en el polígono industrial Parsagunt 2. ¿Cómo se enlaza todo eso con los proyectos correspondientes, ¿no? Ahí hay todavía incógnitas que deberíamos resolver. Ahora mismo, en ese sentido, por ejemplo, estamos con la urbanización y todo el proyecto ligado al mismo para acabar de cerrar algunos de esos detalles. Entonces, vamos por fases, con camino decidido, pero es verdad que esa parte en particular todavía no se ha profundizado lo suficiente. Y ya. Con esto tienes para 4 o 5 días, ¿eh? Yo no quiero decir nada. No hace falta que te empaches y lo publiques todo mañana. Puedes dosificar la información. Pues porque el entorno urbano es un entorno relativamente agresivo, quiero decir. Para una persona que tiene que acceder, claro, si somos una persona como tú, como yo, que no tenemos ningún tipo de problema de movilidad, es una cosa. Pero si una persona que vaya en silla de ruedas, que tenga problemas de movilidad, tenía que acceder desde donde estaba la anterior parada, tenía que cruzar bien vías con alto tránsito, ¿no? Bien vías poco adecuadas todavía,
y suponía un trayecto mayor. Entonces lo que se pretendía era facilitar al máximo esa capacidad de transferencia, ¿no?, entre ambos transportes públicos de cara a prestar un mejor servicio a la ciudadanía. De hecho, se habían recibido solicitudes en ese sentido. Que la ejecución después de la parada no ha dado el mejor resultado. Obviamente nosotros estamos por mejorar al máximo la seguridad vial y la prestación del servicio a la ciudadanía, y de hecho por eso ese planteamiento de la reforma. Pero bueno, que todo no han sido ni caprichos ni una ocurrencia, todo responde siempre al intentar prestar el mejor servicio a la ciudadanía y a las quejas que vamos recibiendo. A veces a la primera acertamos y a veces toca seguir mejorando, como no puede ser de otra forma. Vale, yo es que creo que es importante que se explique. Porque la gente da mucho. ¿Quieres añadir algo, Javi? Y ese proyecto que ha comentado Javi, ¿crees que lo podéis mejorar este año para mejorar la parada? Claro, sí, la perspectiva en principio es llevar a cabo la licitación este mismo año, sí. Estupendo, pues muy bien. Muchas gracias a todos.